Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Un giro alucinante, un final inesperado. Hoy escucharán el desenlace del primer capítulo de Los Hijos del Armero en la audiocrónica número 3. Bienvenidos a la cabina del cuervo. ¿Están listos? Día 26. Después de su rutina diaria de ejercicios, solo se dio un respiro para después proceder a recorrer el arroyuelo a contracorriente. Recordó la historia del Dr. Livingstone en su búsqueda de la fuente del río Nilo, lo que le provocó una fuerte carcajada. Dejó su campamento como estaba, solo tomó la botella de plástico y se encaminó a su propio Nilo. Llenó la botella y emprendió su nueva exploración. Al iniciar, quedaban, según su cálculo, 8 horas de luz, así que su retorno, de no encontrar la fuente, sería a las 4 horas de camino, para regresar a tiempo. Llevaba un paso firme y constante, a una velocidad mucho más alta que cuando cargaba las mochilas. Cuando había calculado 3 horas de camino, notó que había sido un avance considerable. Iba en un ascenso apenas perceptible, por lo que concluyó que su camino de regreso lo haría en menos tiempo, así que se aventuraría 1 hora adicional. Continuó con el serpenteante camino, acompañado siempre del arroyuelo. Antes de cumplir las 5 horas pactadas, ante sus ojos se abrió el sendero que él mismo iba inaugurando, así como una laguna de poca profundidad que lo recibió con toda su calma. Tenía forma irregular y le estimó unos 30 metros de diámetro. No se atrevía a calcular la profundidad, siempre resultaba engañoso, pero como era seguramente una piscina temporal, no debía ser tan honda. La rodeó, encantado por el paisaje. Grandes árboles y enormes rocas custodiaban ese paraíso perdido. A la mitad del pequeño lago, por su orilla norte, bajaba de la colina un arroyo como el que lo había guiado hasta ese lugar. Continuó, y por el extremo opuesto al de su llegada, seguía lo que podía funcionar como sendero. No tenía intención de dejar ese sitio hasta el término de su misión. Rodeó, y por la orilla sur, descubrió una cascada angosta de no más de 1 metro de alto, e igual dimensión de ancho, que junto con su vecino de enfrente alimentaban aquel oasis. Lo primero que buscó fue un pino alto. Por ningún motivo, salvo los rayos, dejaría de ejercitarse. Examinó los claros, los árboles y las rocas alrededor de la laguna, detectando las marcas más altas que hubiera dejado el nivel de agua, ya fuera por la última tormenta o por las anteriores. Prefirió el lado sur. Aprovecharía la cascadita como ducha, además de estar en una posición más elevada. El día siguiente, ya con su equipaje, elegiría el lugar exacto para instalarse. Emprendió el regreso cargado de un excelente ánimo. Día 33. Una lejana carcajada lo arrancó repentinamente de su enésimo intento por establecer su mente en blanco. Se preguntó si había sido un sueño o el producto de su imaginación. Ya estaba oscuro, y aunque el temor no era una opción, se mantuvo alerta. Grillos, el crepitar del fuego y el arrullo del agua. Todo lo demás era silencio. Así fue como, en estado de plena conciencia, volvió a escuchar la risa, esta vez acompañada de otras similares. Aguzaba el oído, tratando de detectar voces o gritos, que normalmente serían la compañía de estas, pero no lograba escuchar nada adicional. Subió a su pino y buscó hacia los 4 puntos cardinales. No encontró señales de fogatas en las cercanías. Cuando iba en descenso, las risas se dejaron escuchar de nuevo y el sonido de fuertes aleteos lo tranquilizó. Debió tratarse de algunas aves migratorias. El evento pasó al olvido. Día 35. Cory, mi amor, ¿qué te hiciste en el pelo? Traviesa, deja de hacer eso. Mira que no voy a responder. ¡Cory!
¡Eso dolió! ¿Cory? La suave mordida lo despertó totalmente. Tardó un momento en comprender la situación, o al menos en tratar de comprenderla. Poco a poco sus ideas se fueron aclarando. Cory no estaba ahí. Entonces, ¿a quién estaba abrazando? ¿Quién estaba lamiendo su mano? ¿Qué era ese olor? Conservó la calma. Si fuera algo que lo fuera a dañar, ya lo hubiera hecho. Muy despacio trató de hacer su mano, pero eso la asió de nuevo y siguió lamiendo. No quiso molestarlo, así que lo dejó hacer otro momento. Segundo intento. Suavemente contrajo el brazo, y aunque la criatura protestó tratando de coger su mano otra vez, se lo impidió, lo cual provocó un grave sonido que lo dejó helado. Pronto reaccionó acariciando lo que parecía ser la cabeza, obteniendo un buen resultado. El animal se tranquilizó. Lentamente levantó la bolsa de dormir, que esta vez estaba usando como frazada. Ya era de día. No podía creer lo que tenía acurrucado en su pecho. Un pequeño sesno. El cachorro giró la cabeza para verlo de soslayo y reclamó las caricias. Estaba totalmente contrariado. Sin embargo, volvió a acariciarlo, tratando de mantenerlo en calma. ¿Qué iba a hacer con un oso bebé? No era parte del plan. Seguía recostado, recargado sobre su antebrazo izquierdo, mientras con la mano derecha continuaba el masaje tranquilizador. Aunque mantenía la vista fija en las brasas, no había notado los ojos que lo examinaban fijamente. De repente, un pestañeo lo alertó. Justo del otro lado de lo que había sido la fogata, mamá osa descansaba, observándolo. Sintió que su cuerpo cedía y, de no ser porque estaba horizontal, se hubiera derrumbado. El temor lo inmovilizó y fue incapaz de seguir con las caricias. El osesno adoptó una posición similar a la suya, dirigiendo también la mirada a su abnegada madre que lo cuidaba. La osa gruñó perezosa y el pequeño corrió contento a sus brazos. La cuidadosa mamá lo lamió cariñosamente, tratando de eliminar el desagradable aroma del humano. Luego se recostó y el joven oso adoptó la misma posición que tenía cuando despertó a Jesús. No se animaba a mover. Aunque la gran osa negra lo ignoraba, prefería esperar un poco. El bebé lamía la mano de la madre mientras jugueteaba. Hizo el intento de enderezarse y la osa volteó a verlo. Mejor esperó. Lo volvió a intentar y la osa lo vio de nuevo, pero esta vez continuó despacio. Al fin quedó sentado. Mamá osa lo ignoraba, o más bien le mostraba indiferencia. Poco a poco fue recuperando la confianza y fue desapareciendo su temor. Se puso de pie, decidiendo castigarla con la misma indiferencia. Ella continuó sus arrumacos con su pequeño. Fue tras los arbustos a desechar el susto y pasó a su cuarto de baño a ducharse. Sacó su barra de cereal, un puñado de frutos secos y se dirigió a unas rocas que había acondicionado como comedor y silla. Miraba a su visita desde otro ángulo, pero a la misma distancia. Comió algunas frutas. No dejaba de maravillarse con la relación de esas criaturas. Abrió la barra de cereal y al instante volvió la cabeza al curioso pequeño. Luego se sentó cual Teddy de peluche. Se llevó la barrita a la boca y el osesno se lamió saboreando el manjar. Tendió la mano mostrando la golosina y el chico se lamía los labios. Su madre lo animó con un pequeño empujón y casi corriendo se aproximó. Sin desconfianza, empezó a comer de la mano de su amigo mayor. Jesús sonrió. Habiendo superado su temor y tomando la confianza total, se dirigió a su pino de entrenamiento y lo escaló para descender 30 veces. El osito lo acompañó hasta la base del árbol, sin dejar de ver al hombre mono. La madre rondaba en los alrededores de la piscina natural, en permanente estado de vigilancia. Agotado por el extenuante ejercicio, al bajar por última vez, se dirigió a la laguna y buscó un lugar de poca profundidad para recostarse y descansar. El pequeño lo acompañó hasta la orilla, pero no se introdujo en el agua. Al ver a su camarada adentro, solo atinaba a emitir graves lamentos por la momentánea separación. El resto de la tarde se entregó a sus ejercicios espirituales. Mientras él, recargado en un árbol frondoso, se dejaba ir, el osesno jugaba en el terreno o se sentaba a contemplarlo. Incluso llegaba a echar la siesta. Ya dominaba sobre la conciencia, sobre la memoria y sobre los pensamientos, aunque aún tenía conflicto con los sentidos.
Pasaba las horas en trance, sin tener la sensación de tiempo o espacio, y al salir de la profundidad de su interior, caía en un estado que nunca supo describir, ni deseaba investigarlo. Día 37. Llevaba 33 ascensos y al descender, el pequeño estaba con 2 patas recargadas en el pino. Tuvo que saltar para no caer encima de él y lastimarlo. Ese día se había propuesto 35 escaladas, y su amiguito parecía impaciente. Cumplió lo pactado y al 35º descenso, rendido, fue a tomar su baño. Había cambiado su sistema de conteo de días, recolectaba pequeñas piedras blancas y las guardaba en uno de los bolsillos laterales de una mochila. Le quedaban 14 días de tratamiento. Sí que iba a extrañar al pequeño. Por reflejo giró la cabeza para ver a su amigo en la orilla, seguramente lamentándose, pero como no lo vio, pensó que andaría jugando por ahí. Casi se quedaba dormido a mitad del agua cuando escuchó los lamentos del oso. Trató de ignorarlo y relajarse. Los lamentos aumentaron en volumen y en frecuencia, así que volteó a su orilla. No estaba. Pasó una rápida revisión alrededor de la laguna y no lo veía, pero sí lo escuchaba. Se levantó apurado y al mismo tiempo la osa cruzó por el agua a toda prisa. La siguió hasta la base de su pino y, sorprendido, vio al osesno trepado a unos 5 metros de altura. —¿Qué haces allá, niño estúpido? No pudo evitar soltar una fuerte carcajada. Además, era la primera vez que se acercaba tanto a la osa negra, quien lo miró suplicante. —Ya voy, ya voy. Con gran agilidad alcanzó la rama donde el pequeño lloraba. Apenas llegó y el bebé se le abrazó al cuello. Como pudo y con sumo cuidado, fue bajando. El osesno no dejaba de lamentarse y mirar hacia abajo. Llegaron al suelo, sanos y salvos. El pequeño tendría una gran aventura para narrar a sus nietos. La madre, abnegada, esperó paciente a que el hombre soltara a su criatura. Cuando lo hizo, el pequeño lloró más fuerte y corrió a su lado. Mamá osa lo abrazó y enseguida lo empezó a lamer para quitarle el mal olor del humano. Después lo miró directo a los ojos. —De nada —dijo el humano sinceramente. Se sentía satisfecho. Se sentía en armonía con todo lo que lo rodeaba. Se sentó recargándose en el pino y por un rato se dedicó a contemplar a la hermosa pareja. Ese día, el bebé oso acompañó por primera vez a su camarada mientras éste meditaba. Las horas que pasó el hombre en trance fueron las mismas que el pequeño pasó a su lado. Día 38. Sumido en el agua y con los lamentos del oso como fondo, se relajaba del ejercicio físico del día. De vez en cuando abría los ojos y veía a mamá osa sentada en alguna de las orillas. Si el pequeño se daba cuenta que lo miraba, aumentaba el volumen de sus lloriqueos. No quería mimarlo demasiado, después sería muy triste la despedida. Continuó con su descanso, y después de un rato se dio cuenta que desde hacía rato no se escuchaban los ruidos del bebé. Miró primero a la osa y estaba tranquila, así que no se inquietó. «Se habrá dormido la siesta», pensó. Pasó otra media hora. Otra mirada a la madre. Madre mirando fijo al campamento. ¿Al campamento? Se levantó y distinguió al pequeño sentado en su pose de peluche. Demasiado tranquilo. Salió del agua y poco a poco se aproximó. Desde lejos empezó a notar cierto desorden y envolturas esparcidas. Cuando llegó al hogar, el pequeño oso le rehuía la mirada. Jesús separó brazos en jarras y lo miró. El bebé susurraba lamentos. Se acercó al hombre a sus mochilas y descubrió que su ración de moras había sido vaciada. Algunas envolturas estaban junto al osito. ¿Quién se comió mis moras? ¿No? ¿Tú no fuiste? Entonces, ¿por qué traes el hocico morado? ¿No completas con lo que te trae tu madre todos los días? Que sea la última vez. Día 39. 45 escaladas. Cada día se sentía más ágil y fuerte. Reposaba en su bañera natural. Mamá vigilante, bebé molestando con sus berridos. ¿Por qué no te metes al agua? No la he contaminado. Idea. Se dirigió a trote hacia el campamento con el pequeñín corriendo tras él. Sacó algunas barras de cereal y volvió para introducirse en el agua. El osesno lo miraba desde su orilla y se lamía el hocico, goloso.
Desde el centro de la laguna le mostraba una barra desenvuelta. El cachorro levantaba su pata delantera como llamándole. El humano lo incitaba de nuevo y el osito se lamentaba. Mamá osa, descubriendo las intenciones del maestro, lo dejó hacer. El pequeño aumentaba su llanto y miraba a la madre suplicante. La osa lo ignoraba. Jesús se aproximó a una gran roca que sobresalía casi en medio y dejó las barritas desenvueltas ahí. Luego se retiró a su bañera, a observarlo disimuladamente. Los lamentos del oso seguían y decidió ignorarlo. Si quería golosinas, debería ganárselas. No se enteró en qué momento el llanto del bebé cesó. Su lugar fue reemplazado por el sonido de un chapoteo titubeante. Lo miró de reojo y sintió la emoción que sentiría un padre al ver los primeros pasos de su crío. El osesno tanteaba cada paso con cuidado, pero valiente. Avanzaba hacia su presa. De pronto, una mala pisada lo sumergió. Su llanto no se hizo esperar. Dio unos pasos atrás, pero la gula era más poderosa que su temor. Volvió al ataque. Resbaló otra vez y descubrió que nadaba. Primero con temor y luego con entusiasmo. Al fin llegó a la piedra. Se dejaron escuchar los aplausos solitarios de Jesús y al fin bebé oso consiguió sus dulces. Cuando terminó de saborear sus barritas, se tendió sobre la roca para tomar el sol. Después, como recordando el difícil trayecto, se paró e inició sus roncos lamentos. ¿Otra vez? ¿Cómo es que encuentras tantos problemas? A ver. Se puso de pie y con señas lo animaba a que se lanzara. El pequeño crío dudaba. La madre lo animaba desde la orilla, hasta que al fin se aventuró en un clavado olímpico. Jesús lo incitaba desde su bañera, mientras el osito se esforzaba nadando. Llegó a su lado e inmediatamente se tendió a sus brazos, mientras lamía su rostro. El hombre respondía con palabras cariñosas llenas de orgullo. El resto del día y la tarde la pasaron jugando en el agua a la sombra de la maternal mirada. Al caer el sol, reavivó el fuego y se sentaron los tres en sus lugares alrededor del calor. El hermano mayor partía una nuez y la daba al menor. Después partía otra y la comía. La madre, indiferente, miraba las llamas sumida en sus pensamientos. Satisfechos por la cena, llegó la hora de meditar. Se sentó en flor de loto, recargado en su árbol, y el osesno veloz se acurrucó entre sus pies y el hogar. Día 40. No se podía hablar de sensaciones ni de emociones. No podía hablar de palabras ni de pensamientos. No había alguna forma de describir lo que estaba pasando. No había una traducción exacta que pudiera ser interpretada por la limitada capacidad de un cuerpo o de un cerebro humano. Era como tener una visión de 360 grados. Más que sentir, estaba consciente de las miles de hojas que formaban parte de su totalidad. No había tiempo, no había espacio. Solo existía la conciencia. El llanto del pequeño despertó a la osa negra, quien, alerta, inmediatamente recorrió los alrededores con nariz, ojos y oídos. Rodeó la fogata para investigar el origen de su inquietud. El osesno emitía sus graves lamentos mientras miraba al árbol. Luego miraba extrañado a la madre. Ella dio una vuelta al árbol con alguna reserva, lo olfateó y tranquila se acercó al pequeño para confortarlo. El humano estaba ahí. No había por qué temer. Pronto regresaría a su estado mortal y volverían a jugar. El pequeño, resignado, se echó sobre las raíces que más tarde serían las piernas de su amigo. No recordaba nada. Regresar a su limitado cuerpo y a su restringida mente le impedía de alguna manera interpretar las experiencias que tenía cada vez que alcanzaba un nivel superior de conciencia. Una profunda sensación de paz era el único rastro de sus aventuras y no deseaba saber más. No quería que la ansiedad, por saciar su natural curiosidad, lo angustiara. Amanecía y el niño oso estaba echado sobre sus piernas cruzadas. Acariciaba la pequeña cabeza del cachorro y miraba las brasas. No lo despertaría. Se levantaría hasta que despertara por sí mismo. Le sorprendió un poco ver a la madre, ya que siempre salía temprano para traer el alimento del bebé. La osa sintió la vista del humano e inmediatamente se levantó para dirigirse a él. Lo olfateó, rodeó el árbol, revisó al pequeño y tranquilamente salió del campamento. Media hora más tarde, el pequeño despertó, se desperezó y cuando vio a su amigo, lo abrazó y lamió su rostro. ¿Qué les pasa? Amanecieron algo raros, ¿eh?
Día 41. Deseaba tanto volver a su amada, pero sabía que debía terminar. De alguna manera estaba seguro que iba por el camino correcto. Tanto su ejercicio físico como el espiritual le estaban dando un resultado que no esperaba. La compañía del pequeño era el único factor que le provocaba un poco de angustia. ¿Cómo iba a explicarle su partida? Faltaban pocos días y estaba seguro que él mismo se iba a sentir triste. Ese día jugó en el agua con su amigo, como siempre, bajo la supervisión de mamá Osa. El cachorro se aventuraba en el agua con gran agilidad, mientras el hermano mayor lo animaba orgulloso. En ocasiones se preguntaba si Coral entendería esta relación, y siempre llegaba a la conclusión que haría buena mancuerna con la osa madre. Al final de la tarde estaban rendidos. Salieron del agua para ir directo al campamento. El humano fue hacia la reserva de leña y luego avivó el fuego. Abrió un sobre de atún y lo sirvió al pequeño. La madre no los acompañaba en la cena. Se limitaba a vigilar el terreno desde su puesto al lado de la hoguera. Jesús daba por hecho que ella se alimentaba durante sus incursiones por el bosque, cuando traía el desayuno del bebé. Comió frutas secas, moras y, como siempre, al final de la cena compartió las nueces y piñones con el menor. Se recargó sobre la piedra que servía de comedor para contemplar las chispas. El crío, sentado como un peluche, se entretenía jugando con un leño, mientras madre yacía al otro lado del fuego, observándolos. Las líneas del humo ascendente lo fueron hipnotizando. La sensación agradable del abandono se le insinuó, e inmediatamente cruzó sus piernas. El oso, al detectar la posición conocida, se echó entre el humano y la hoguera. La osa negra cerró los ojos para descansar. Más colores de los que el simple ojo humano puede detectar. Sin gravedad. Sin olores. Aunque no son visibles, los lazos entre seres y no seres son parte de la conciencia. La conciencia universal. No existe el mal ni existe el bien. No hay luz ni oscuridad. Todo es equilibrio. No hay dudas, no hay preguntas ni respuestas. No hay deseo, por lo tanto, no hay frustración. La roca tiene un peso relativo a las sensaciones humanas. Sin embargo, en estado de conciencia pura, la masa simplemente no existe. Los lamentos de los asnos no lo sustraían, pero a la madre sí. Se desperezó, rodeó el fuego, olfateó la roca, distinguió la silueta humana insinuada en ella y fue a consolar al pequeño. Ya volvería su bípedo amigo. Día 44. Desde temprano, mamá osa se notó inquieta. Alzaba la nariz tratando de prevenir algo. Durante los ejercicios matutinos y durante los juegos en el agua, no dejaba de observar los alrededores. El hombre lo pudo notar desde el primer momento, por lo que también curioseaba de vez en cuando hacia los 4 puntos cardinales. A la mitad de la tarde, mientras humano y cachorro tiraban de un leño a la vez, un fuerte gruñido hizo que el pequeño corriera a esconderse detrás de su protector. Inmediatamente tomó un leño más grande y manejable. La osa, alerta, cruzó la laguna hacia su hijo y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en guardia entre Jesús y el cuerpo de agua. Un nuevo gruñido la hizo avanzar. El ruido provenía del mismo lado en el que estaba hacía un momento. Unos arbustos se movieron al ritmo de otro gruñido. El hombre alzó el leño. La madre se adentró un par de metros en el agua, dispuesta a defender a su hijo a muerte. El pequeño asomaba la cabeza por uno y por otro lado de las piernas del hermano mayor. Un gran oso negro asomó de entre los matorrales. Caminó lentamente hasta la orilla opuesta a la del campamento y desde ahí lanzó unos lamentos graves. La osa lentamente cruzó de vuelta a la piscina y, cautelosa, se aproximó al intruso. Este, sumiso, tomó asiento. La dama se acercó y olfateó, visiblemente tranquila. Dirigió la mirada al campamento. En ese instante lo comprendió. Se trataba de papá oso. La osa los llamaba. Cruzó la laguna con el pequeño nadando detrás. Al llegar al otro extremo, mamá osa animó al cachorro a acercarse a su padre. Este respondió cariñosamente, y si la esposa decía que el humano era de fiar, es porque era de fiar. Los adultos se separaron a dialogar mientras Jesús arrojaba guijarros al agua y el pequeño jugueteaba con una vara. Después de la conferencia, padre y madre llamaron al cachorro. Este empezó a llorar con sus gruesos lamentos, pero al final obedeció.
Se aproximó al humano, quien se hincó. Desconsolados, se abrazaron. Vio cómo desaparecían entre los arbustos y no pudo evitar derramar unas lágrimas. El consuelo que guardó fue que mamá y bebé oso estarían muy bien protegidos. Esa misma noche comenzó a planear su regreso. En menos de una semana estaría al lado de su amada. Había calculado que al amanecer del día 48 partiría de vuelta, para que al anochecer del último día pudiera encontrarse con su esposa en casa. Ya no llevaría la carga pesada de las mochilas, además de que se sentía físicamente muy bien, por lo que estimaba que 2 días para el retorno serían suficientes. Día 47. El último día de estancia en su oasis particular inició con un brillante sol de la primavera recién entrada. No quiso tocar las últimas barras de cereal, por lo que desayunó frutas secas, moras y nueces, de lo cual mantenía una constante ración. Ya había superado la ausencia del hermano menor. La naturaleza, más que sabia, era equilibrada. Sabía que el pequeño estaba mejor donde quiera que estuviera, en compañía de su familia. Sin embargo, la resignación no necesariamente significaba que no lo extrañara. Escaló el pino 50 veces. Aunque ya lograba más repeticiones, no quiso sobreejercitarse, ya que los 2 días siguientes serían intensos. Dedicaría el día a la limpieza del lugar y a relajarse. Después de las escaladas, se dirigió al lado poniente de la laguna, donde se encontraba su bañera natural. Soltó los músculos y repasó mentalmente su temporada de aislamiento. Descubrió muchas cosas, entre ellas las más importantes. Se descubrió a sí mismo, a su estado puro de conciencia y su nueva relación con el universo. Pero sobre todo, descubrió que el amor que sentía por Coral era el motor de su existencia. Ya no la lastimaría nunca más. Tomó su baño y dio un recorrido por la laguna. La parte central era la más profunda y apenas alcanzaba la altura de su estómago. Sintió mucha satisfacción al recordar las hazañas que logró su pequeño amigo. Rió fuerte al recordar su glotonería. Sí que lo iba a extrañar. Salió del agua, se dirigió al campamento y avivó por última vez el fuego. Lavó por última vez toda su ropa y la dejó sobre las rocas para secarse. Trató de dejar el lugar como cuando lo encontró. No quería que quedara rastro humano en aquel paraje. Enterró lo que ya no usaría en el regreso y pensó que al día siguiente, antes de partir, apagaría la hoguera, cubriría las cenizas con tierra, esparciría las piedras y se despediría de su árbol, su mesa, su laguna y todo lo que por momentos formó parte de su conciencia. Cuando el sol se encontraba en el cenit, se dedicó a recolectar moras. Por la tarde, sentado en su piedra silla, partió nueces y piñones sobre la piedra mesa. Moras, nueces, piñones y las últimas frutas secas fueron a parar en la única mochila que haría el viaje de vuelta. Eran mucho más provisiones de las que pudiera hacer uso, pero más valía estar preparado. Todo en orden. La mañana siguiente partiría. Anochecía, sirvió su cena y se distrajo en la contemplación del fuego. Un poco de angustia amenazó con invadirlo. Sin pensarlo, adoptó la posición de flor de loto e inmediatamente dominó cualquier intención de caer en alguna sensación negativa. Iba a ser una noche fresca, así que cuando volvió a la calma, tomó su bolsa de dormir que hacía las veces de frazada y sentado, se cubrió con ella hasta la cabeza. Ya era noche, la última que pasaría ahí. De alguna manera se sentía agradecido con todo aquello que lo rodeaba. Cruzó sus piernas, unió las manos sobre su regazo y se entregó al universo. A su espalda, más allá de los árboles y arbustos que flanqueaban su terreno, un nuevo visitante se aproximaba. Bíblicamente maldecido, lentamente y atento a cualquier movimiento, reptaba hacia el calor. Se detuvo a unos metros, tratando de adivinar si la criatura que estaba frente al fuego era alguna amenaza. Cuando ésta dejó de moverse el tiempo suficiente, continuó con su sensual avance. A una distancia segura, rodeó al humano buscando sus ojos para determinar la dirección de un posible ataque. Se situó entre el fuego y lo que parecía ser su parte frontal. Lanzó un rápido movimiento de su cascabel, como advertencia. Justo en la frontera entre su estado de conciencia y su naturaleza limitada, sus sentidos captaron la lejana vibración de un cascabel, así como un ceseo lejano, apenas audible. Fue la despedida de su estado dominado por las sensaciones. No alcanzó a sentir a la serpiente introduciéndose en su frazada.
Día 48. Dobla a la derecha. ¿Dónde? Aquí. Pero no hay camino. Dije aquí, imbécil. Ok. El vehículo 4x4 se internó entre los arbustos, al lado del camino. Esquivaba los árboles, aunque estaban lo suficientemente espaciados para circular. Otro todoterreno lo seguía a unos pocos metros de distancia. En la primera camioneta viajaban 2 hombres. Uno de ellos de porte elegante y ropa fina. El otro con aspecto rudo y corte de pelo a rape, que de no ser por la indumentaria casual, pasaría por alguien con entrenamiento militar o policial. En el segundo vehículo viajaban 4 personas, 3 de ellos de aspecto tan amigable como el rapado del primer automóvil, y un cuarto individuo que tenía las manos esposadas a la espalda y llevaba la cabeza cubierta con una bolsa de tela oscura. El sol todavía no se mostraba, pero ya podían distinguirse los objetos en diferentes tonalidades de grises. Las camionetas avanzaron cerca de 1 kilómetro por el terreno irregular, hasta que llegaron a un arroyo. Volvieron a doblar a la derecha y llegaron a un claro. El hombre elegante sacó un brazo por la ventanilla, haciendo la señal al segundo conductor de que se adelantara. Ambos autos quedaron estacionados frente a una laguna. Todos bajaron, a excepción del individuo atado. Uno llevaba un rifle de asalto y los otros cargaban escuadras automáticas. Estiraron las piernas sin hablar y cada quien se apartó para orinar. «Afuera», indicó el tipo elegante a su chofer, inclinando la cabeza hacia la segunda camioneta. «Tú y tú, junten leña. Tú, saca un poco de gasolina», repartió instrucciones. «¿De una camioneta?» «No, de un pino, imbécil». El hombre dudó y los otros rieron. El que daba las órdenes ni se inmutó, solo lo miró fijo. Al fin el primero entendió la orden y se fue a obedecerla. Se acercó al primer rapado el individuo encapuchado, quien visiblemente no estaba en sus 5. Era tan alto como él, solo que estaba muy delgado y usando ropas que obviamente no eran las suyas. Con rudeza lo arrojó al suelo y no emitió más ruido que el de su cuerpo al caer. El hombre elegante que daba las órdenes miraba fijamente al bulto sin expresión alguna en su rostro. Cuando creyó que sus hombres habían reunido suficiente leña y extraído la gasolina, los reunió con una seña. Hicieron un círculo con el tipo atado en el centro. El jefe vio al chofer y colocó los nudillos de los dedos índice y medio de su mano derecha sobre la palma horizontal de la otra mano. El chofer lo miró con cara de no entender, y antes de que volviera a dar la indicación, otro se acercó y puso de rodillas al bulto. El jefe se impacientó, pero no rompió la regla de mantenerse en silencio. Miró otra vez al chofer y esta vez hizo el gesto con los dedos índice y pulgar de disparar una pistola. El resto apenas pudo contener la risa. Formaron una media luna detrás del chofer y éste se aproximó a la futura víctima. Desenfundó su escuadra automática y sonrió. La cambió a su mano izquierda para hacer la señal de la cruz con la derecha. Cuando llevó sus dedos a la frente, un ceseo llamó su atención. Su mirada cruzó la laguna y vio algo que nadie había notado. Inmediatamente giró la parte superior del cuerpo hacia sus compañeros. Se apuntó ambos ojos con índice y medio y señaló al otro extremo del cuerpo de agua. Todos miraron en la dirección indicada y se sorprendieron. El jefe señaló al chofer y a otro hombre, indicándoles con la mano que fueran a investigar. Ambos examinaron por dónde rodear y decidieron hacerlo por el lado derecho. Cuando recorrían la mitad del trayecto, se animaron a murmurar. ¿Qué es? Parece un monje. ¿Nos habrá visto? No se mueve nada. Ha de estar dormido. O muerto. Apenas a unos pasos del cuerpo de Jesús, notaron los restos de la fogata. Los demás miraban atentos desde la orilla contraria de la laguna. El chofer lo rodeó para llegar por la espalda y el otro se aproximó por el frente. Ya en sus posiciones, ambos miraron hacia el jefe, quien de lejos hizo la señal universal de cortar el cuello. El que estaba enfrente se acercó lo suficiente para tratar de detectar ruido o movimiento, pero no lograba descubrir ni lo uno ni lo otro. Alzó la mano armada, apuntando, mientras con la otra iba a descubrir lentamente la cabeza del sujeto. La cara escamada, los grandes ojos con pupilas verticales, la lengua bífida, pero sobre todo, los afilados colmillos dejaron congelado al maleante.
Todo fue una fracción de segundo. Un fuerte ceseo lo sacó de su estupor, y cuando se decidió a disparar, aquel ser, en un veloz ademán circular de su brazo derecho, al mismo tiempo que inclinaba su cuerpo hacia la izquierda, sujetó el brazo enemigo, provocando que el balazo perforara el corazón del chofer, que estaba detrás. Siguiendo el movimiento en una forma continua, se ponía de pie en un solo tiempo, mientras el brazo izquierdo continuaba la ruta circular del derecho, pero para sujetarlo por la nuca y atraerlo, para lanzar una rápida mordida a la yugular. El hombre dejó caer el arma para sujetar su cuello. Moriría en cuestión de segundos. Aquel hombre serpiente caminó lentamente a la orilla de la laguna, enfundado en sus pantalones deportivos y su camiseta térmica. Levantó los brazos en forma de V, arqueando sus manos amenazantes hacia el enemigo mostrando su musculoso cuerpo. En el otro extremo, uno de los hombres apuntaba con el rifle a un blanco tan vulnerablemente expuesto. Y entonces el jefe rompió la regla. «Lo tienes justo en la mira, jefe». Cuando el dedo recibió la orden de apretar el gatillo, un fuerte zarpazo en el lado derecho de su cabeza lo hizo perder el equilibrio y el rifle. Luego Papá Oso se abalanzaba sobre el tercer hombre, a quien tomó desprevenido, dándole un fuerte mordisco en el hombro izquierdo. El jefe, sorprendido por el inesperado ataque, solo acertó a ver la escena. Cuando decidió apuntar su arma, la poderosa zarpa de Mamá Osa le cruzó la mejilla izquierda. Trastabilló, dejando caer el arma y corriendo lo más rápido que pudo, trepó a una camioneta que aún tenía las llaves puestas y huyó. Bebé Oso no dejaba de emitir sus intentos de salvajes gruñidos mientras todo esto pasaba. En el otro extremo, Jesús, aún en comunión con la serpiente, notó que su táctica de distracción había funcionado. Después de morder a su presa y dirigirse lentamente a la orilla, vio como en un giro afortunado la familia de su amigo Sed se acercaba sigilosa, quienes a su vez habían intuido el peligro del amigo. ¿Humano? Cuando empezó la reyerta entre plantígrados y asesinos, Jesús se lanzó al agua nadando en forma de S. Al llegar casi al otro extremo, serpiente y hombre se separaron. Jesús emergió del agua en su forma humana. El jefe había huido en una de las camionetas, mientras los otros dos maleantes fueron desarmados y perseguidos por Papá Oso alrededor de la laguna, hasta perderse justo por detrás del campamento. El cachorro corrió valiente hacia su amigo, como queriendo contar su hazaña. Lo abrazó y no dejaba de lamer su cara. Mamá Osa se acercó a examinar si su hijo adoptivo tenía algún daño, encontrándolo ileso. Papá Oso no regresó sin antes asegurarse de que los sicarios dejaran de ser un peligro. Se aproximó al grupo y adoptó su indiferente pose de peluche. Jesús, después de agradecer la oportuna intervención, se acercó al cuerpo que yacía en el suelo. El sol ya iluminaba con todo su esplendor. Apartó la bolsa de la cabeza. Estaba decidido que ese día estaría lleno de sorpresas. Vio un rostro de facciones muy finas y bellas. Llevaba la cabeza rapada con 2 o 3 semanas de pelo crecido, pero a todas luces se trataba de una mujer. Una muy joven mujer. Ella lo miró con temor, pero al sentir la calidez de sus manos, se llenó de confianza. «Gracias. Yo te conozco. Me llamo Alejandra. Desde hoy tu nombre será Colibrí», le dijo con ternura mientras sostenía su cabeza con el brazo. «Peque, cuídala, por favor». El pequeño oso obedeció. Se acercó a la jovencita y se acurrucó a su lado, mientras los padres cuidaban de ambos a unos metros de distancia. Jesús se dirigió a la camioneta y su mente deductiva lo hizo abrir la guantera, donde encontró otra arma, esposas y llaves de esposas. Regresó y se las quitó. «Yo soy Jesús». «Mucho gusto, Jesús», contestó débil. La colocó para que estuviera cómoda, y mientras la familia cuadrúpeda cuidaba a la recién bautizada Colibrí, Jesús acudió a hacer limpia del campamento. Por lo pronto, alejó los cadáveres de los 2 hombres que habían acudido a intentar cazarlo. Los escondió a más de 50 metros entre la maleza. Quería evitar que la joven se impresionara. Reavivó la fogata y tendió la frazada. Colocó algo de su ropa como almohada y se dirigió por Colibrí. La levantó en brazos con facilidad y la llevó al campamento, con el cachorro detrás de él. «¿Son tuyos?
Están muy bien entrenados. ¿Los osos? No, soy medio hermano del pequeño. Su madre me adoptó. Tú pareces un oso, dijo sonriendo débilmente. ¿No te alimentaban? Me acercaban la comida, aunque yo misma me negaba a comer. A veces me ganaba el hambre, pero casi no comía. La recostó sobre la frazada cerca del fuego. Pacientemente la estuvo alimentando con nueces, piñones, frutas y atún. Cerca del mediodía cayó dormida. Entonces él se dirigió por los cuerpos de los maleantes. Los llevó al extremo opuesto, donde los osos adultos descansaban vigilantes. Colocó sobre el suelo una capa con los leños que habían reunido previamente los agresores. Después colocó sobre esta ambos cuerpos boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. El resto de la tarde se encargó de llevar más leña, para cubrir totalmente los cadáveres y hacer un cerco de piedras alrededor de estos. Día 49. Despertó al amanecer, puso más madera en el hogar e inició su rutina de escaladas. Como ya tenía vehículo para regresar, se daría otro día de terapia. Además que los sucesos del día anterior le hicieron reconocer que el ejercicio le había sentado más que bien. Ale dormía y no quería interrumpir su descanso. Peque lo esperaba al pie del pino, y los padres descansaban en la orilla. Dio el último salto al suelo, para luego dirigirse a su bañera natural. El osesno saltó también al agua alegremente. Cuando el sol casi alcanzaba el cénit, Jesús, que no dejaba de vigilar a su huésped, la notó despierta. Tuvo suficientes fuerzas para sentarse y observarlos jugar. Hombre y cachorro se acercaron en una carrera al campamento. El rostro de Alejandra se iluminó con una enorme sonrisa. El oso lamió su cara y ella correspondió con un abrazo. «Pareces un oso», dijo mirando a Jesús. «Ahora soy mitad oso». «¿Cómo se llama el osito?» «No lo sé, yo le digo Peque», contestó encogiendo los hombros. «Es muy lindo». «¿Cómo te sientes? ¿Quieres desayunar?» «Estoy hambrienta, pero quisiera darme un baño. Huelo a oso». Ambos soltaron una carcajada y Peque emitió uno de sus lamentos graves. Intentó ponerse de pie sin lograrlo. Jesús la ayudó a incorporarse, pero no se mantenía firme. «Déjame ayudarte, por favor». La levantó en brazos y se internó en el agua con ella. El osesno lo siguió con gusto. La condujo hasta su bañera y poco a poco, sin soltarla, la fue sumergiendo. El agua estaba un poco fría, pero se acostumbró rápido. Además le sentaba muy bien. Jesús, con la naturalidad que le daba su conciencia universal, empezó a sacarle la camisa de hombre que llevaba puesta. Ella, con la tranquilidad de estar en manos seguras, se dejó hacer. Luego le quitó el sostén, la descalzó de los enormes zapatos masculinos, después desabrochó y sacó también los pantalones. Con delicadeza terminó de desnudarla. Arrojó todo a la orilla más cercana. Después se encargaría de eso. Lavó su cabeza con suavidad mientras la revisaba. Pasó a sus hombros y espalda, con el mismo procedimiento. Recorrió todo su cuerpo sin omisión, mientras ella se relajaba bajo el agua. Después de asearla muy bien y haberla examinado sin encontrar más que algunos moretones, empezó a dar un masaje a todo su cuerpo, esta vez omitiendo su femineidad y haciendo énfasis en sus extremidades para fortalecerlas. Fueron algunas horas en este proceso en las que ella al fin descargó toda la angustia que había acumulado. Se ladeó, lo abrazó y rompió en llanto. Era un llanto reparador. El osesno dejó de jugar y se acercó preocupado. Comprendió que no era nada malo y continuó con sus travesuras. La dejó para que descansara un rato. Fue a donde había arrojado la ropa, la recogió y la extendió sobre el capote de la camioneta. Sus padres adoptivos se concretaron a verlo hacer. Después se internó de nuevo al agua para jugar con su medio hermano, sin dejar de vigilar a su protegida. Una hora después, la joven se sintió como nueva. Al verla reaccionar, Jesús se aproximó para asistirla. Cuando estaba a 2 pasos, ella, con un ademán, le hizo saber que lo intentaría por sí misma. Esta vez lo hizo sin problema. Se puso de pie firmemente. Su amigo le tendió la mano y juntos salieron del agua hacia el campamento. Ninguno de los dos se afectaba por la desnudez de ella.
En la orilla, mientras él obtenía algunas prendas para vestirla, ella contemplaba absorta el bello lugar, así como a los amigos plantígrados. La ayudó a vestirse después de que se hubo secado con el sol. Se sentaron a comer y el cachorro, intuyendo, salió del agua como un rayo. Ambos rieron y los tres compartieron los alimentos. Ahora cuéntame, por favor, qué pasó aquí. Para mí todo fueron ruidos muy confusos. Jesús le contó lo que él había vivido desde su perspectiva, omitiendo el pequeño detalle de su transformación, que aún él mismo no alcanzaba a digerir. Lo escuchó atenta y le hizo preguntas, que fueron contestadas de acuerdo a lo que él comprendía. Por un momento la chica le manifestó su temor de que volvieran. Estoy en paz con el universo. Fue la respuesta que recibió. De alguna manera, la tranquilidad de aquel hombre la contagiaba. Luego ella quiso desahogarse y le contó, de acuerdo a cómo venían llegando a su memoria, los lamentables hechos que había sufrido durante todo ese tiempo, mientras él la consolaba. Cenaron junto al fuego y durmieron, él recargando su espalda sobre la piedra comedor, ella acostada recargada sobre su costado, abrazándolo, el pequeño acurrucado en el costado opuesto. Día 50. Despertó ansioso. Con cuidado acomodó a Alejandra para no despertarla. Fue a aliviar el cuerpo y después a bañarse. Ya se había acostumbrado al agua fría. Puso en orden sus cosas. Deseaba tanto encontrarse con su amada Coral. Ella despertó y le brindó su enorme sonrisa. ¿Tienes hambre? Un poco, pero la verdad ya quisiera abandonar este lugar. Lo mismo pensé. Hoy es mi último día aquí. Eso es algo que tienes que contarme. Con gusto, lo haré en el camino. La ayudó a levantarse. Se sentía con sus fuerzas recuperadas, pero más por la emoción de su libertad que por la energía proporcionada por los alimentos. Peque intuía lo que pasaría y no dejaba de lloriquear. Jesús tendió a la joven sus zapatos deportivos. No quería que tuviera ningún contacto que la angustiara. Además, él se desenvolvía muy bien descalzo. Rodearon la laguna con el cachorro lloriqueando detrás de ellos. Cuando vio a sus padres de nuevo, se tranquilizó. Te prometo que vendré a buscarte, Peque. Vendremos, terció Alejandra. Jesús buscó dentro de la mochila y sacó las últimas barras de cereal. Se hincó, las desenvolvió, y la chica no pudo contener la risa cuando vio a los Losezno lamerse el hocico. Lo abrazó tiernamente. Cuídate mucho, Peque. El hermano mayor también se fundió en el abrazo, y por segunda vez lloró por la despedida. Verificó que la ropa que había dejado el día anterior estuviera seca y la colocó encima de la pira. Una a una, arrojó las armas al agua, donde ya no harían daño. Roció la gasolina que uno de los secuestradores había obtenido del vehículo, indicó a Alejandra que subiera y con su encendedor inició la cremación. Se cercioró de que el fuego tomara fuerza y fue a despedirse de su familia adoptiva. Subió al lado del conductor. Ya había visto desde hacía 2 días que la llave estaba puesta. Vio cómo la familia Oso se marchaba en paz por entre los arbustos y encendió el a todoterreno. ¿Por qué me llamaste colibrí? Bien, ahora empezaré a aburrirte con mi historia. Condujo por horas, mientras contaba su aventura y la forma en que se había transformado, espiritualmente. Lo escuchó atento, y al igual que él, estaba ansiosa por encontrarse con Coral. También, al igual que él, la atacaba la angustia por saber cómo lo recibiría. Llegaron a las afueras de la ciudad y en un parque descendieron del vehículo. «Espera», pidió la chica al momento que abría la puerta trasera. «Excelente. ¿Me ayudas con esto, por favor?» Una grande y pesada mochila fue a parar al hombro de Jesús. Caminaron hasta una avenida y tomaron un taxi. «No quiero ir a casa». «Tu padre debe estar deshecho». «Lo sé, pero si me lo permiten tú y Coral, quiero pasar unos días con ustedes. Llegando a tu casa llamaré a papá para que esté tranquilo. Con gusto te recibiremos». «Eso espero». Ambos rieron, cruzaron la ciudad y llegaron al vecindario de Los Val. A petición de Alejandra, se detuvieron varias calles antes de su destino. Jesús buscó en las bolsas de su mochila y no lograba encontrar el dinero de reserva que guardaba. «No te apures. ¿Acepta dólares?»
preguntó Ale al chofer del taxi. Claro. La joven abrió la mochila que habían sacado de la camioneta, misma que descansaba sobre los muslos de él. Deshizo un fajo y dio un billete de $100 al conductor, y antes de que éste argumentara que no tenía cambio, ella terminó. «Quédese el resto». Bajaron del auto y Jesús no cabía del asombro. Tardó unos segundos en comprender la situación. La chica se limitó a sonreír. Las 12 del mediodía en punto, del viernes 30 de marzo del año 2001. Llevaba desde las 7 de la mañana parada en la banqueta de su casa. El cartero y 2 repartidores ya le habían arrancado suspiros, al ilusionarse con su amado. El polluelo, como ella lo llamaba, no dejaba de jugar en el pequeño jardín, para ir a recargar baterías después a su pequeña casa. ¿Y si algo le había pasado? En su mente cada vez más fuerte retumbaba el eco de la palabra «confía», y volvía a calmarse. No se despegaba del lugar y no dejaba de mirar hacia la esquina, por la cual seguramente volvería su marido. Esta vez, un par de vagabundos le arrancó un fuerte suspiro. Era raro ver mendigos por aquel barrio. De hecho, nunca había visto rondar ninguno. Uno de ellos era más alto, delgado y llevaba el pelo muy corto. El otro cargaba una enorme mochila. Llevaba una barba muy crecida y el pelo alborotado. Además, se veía muy fuerte y caminaba como Jules Breiner. ¡Jesús! El colibrí salió de su casita, revoloteó junto a Coral viendo a la extraña pareja y se lanzó en su búsqueda. Ya no quedaba duda. Era él. La mujer corrió a su encuentro para fundirse en un fuerte abrazo. Las lágrimas brotaron a chorro de los 3 pares de ojos, mientras la avecilla los rondaba contenta. «Mi amor, te extrañé mucho». «Yo también, sufrí mucho por tu ausencia, pero tu amiguito me ayudó a ser fuerte, y sobre todo, confié». «Pareces un oso». «Te amo, tú estás muy hermosa». «Yo te amo a ti». Coral miró al compañero. «¿Tu cara me es muy familiar?» Alejandra, que estaba tan emocionada como ellos, la abrazó fuerte y arreció su llanto. Ella lo consoló, pero aún no comprendía. «Mi nombre es Alejandra», pudo decir entre sollozos. «¡Eres mujer!». Coral la separó un poco para ver su rostro y comprendió, a medias. «¡Jesús! ¿Tú la secuestraste?». Tanto el hombre como la chica rieron a carcajadas. Coral, al darse cuenta que estaba desvariando por la emoción, terminó por unirse a las fuertes risas. Entonces, Jesús la abrazó por la izquierda, Alejandra por la derecha, y los 3 se encaminaron a casa, con el colibrí posado en la cabeza de la chica. Había mucho que contar y qué hacer. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's your time.